tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Bocas Mías. Qué viernes primaveral hoy. Ah, no, sí, bueno, siempre es algo, o muy ventoso, o muy frío, muy... Vamos... Sí, es verdad, está muy ventoso, ¿no? No sé. El tema es con estos cambios, bueno, las gripes y todas las cuestiones, las alergias, pero bueno, hay sol, vamos a agradecer. Y habrá solas durante toda la semana que viene. Exacto. Bueno, los que se toman el 1 de mayo van a tener un fin de semana largo estupendo, según lo que anunciaron, ¿no? Nosotros vamos a estar aquí, les vamos contando. Bueno, hoy el tema central va a ser... Vamos a retomar este macabro juego de la ballena azul. Vamos a ver si lo abordamos. Vieron que ha tenido una repercusión impresionante. Por suerte está en manos de todos los ministerios, por lo menos de 4. Por suerte está todo el mundo atento, alerta. Dejó de ser una de esas cosas que a veces pasan por WhatsApp, viste, que te llega de una madre o de un grupo de padres y vos no sabes si es verdad, si no es verdad. Bueno, no, si será verdad, que se están tomando cartas en el asunto, que en nuestro país está Interpol manejando la información a través de Internet, en fin. Varios países también, ¿eh? En España, Exacto. Primera plana en el diario ABC de Madrid también. Yo lo que planteamos hoy con la producción es hacerlo un poco más a fondo y hacernos preguntas que no se han hecho hasta el momento. Nos hemos quedado en el circulito dando vueltas de, bueno, los padres tenemos que estar atentos a lo que hacen nuestros hijos, obvio. Que el tema de la red, Internet, es la herramienta, no es la herramienta en sí, sino como ya sabemos. Vamos un poquito más profundo, porque esto se está cobrando vidas de adolescentes. Y no me parece que sea nada menor que coincidentemente tanto Rusia, que primero en el mundo de suicidios, como Uruguay, primero o segundo con Cuba, creo que está primero en América Latina, y que los adolescentes, la segunda causa principal de muerte sea el suicidio. No sé, me parece que hay que hacerse varias preguntas, no las obvias, no las primeras de todas, ¿no? Vamos a intentar ir por ahí a partir del segundo bloque. En este primer bloque vamos a concentrarnos un poquito, porque tanta violencia general y social de la que estamos hablando, el informe anual de cárceles no fue nada alentador, porque uno tiende a dejarlo de lado, o cuando hablamos de violencia pensamos que la cárcel es una solución, lo sea más o menos, lo que pasa en la cárcel va a repercutir directamente en el aumento o no de la violencia social de los que están afuera, ¿no? De los barrotes también. Entonces, tenemos en este momento en línea al comisionado Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema carcelario, para repasar algunos de los puntos principales de este informe. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar de nuevo en contacto con ustedes y muchas gracias por el interés que toman ustedes en estos temas, que creo que eso es muy positivo. Bueno, en realidad hay algo que llama la atención, es cuando usted empieza en el análisis del informe con un caso, personalizando una situación, ¿no? Sí. Porque muchas veces a los medios se nos acusa de justamente personalizar demasiado o caer en el amarillismo cuando se trata de dar cuenta de una realidad y se lo hace a través de personas en vez de estadísticas. Pero caramba, a todo el mundo todo el mundo visualiza mucho más. O sea, el relato del caso de esta chica que después se suicida, porque es muy contundente. Cuando se le pone, me parece que historia personal a los números es cuando más pega. No sé, ¿a usted qué le parece? Yo creo que, bueno, primero un comentario de lo que tú decías, en cierto sentido sí es desalentador, algunos saldos de lo que se ve, pero yo creo que tiene que ser alentador. Yo creo que lo que ocurre nos tiene que alentar a seguir aumentando y mejorando las cosas que están buenas. Segundo, sobre lo que tú decías, bueno, alguien dijo 50.000 muertes es una estadística, 5 muertes es una tragedia, y a veces hay situaciones concretas, vidas concretas que te ilustran una situación general. En este caso, una muchacha joven, una muchacha que tenía un hijo, una muchacha que pedía atención en salud mental. Vamos por si no todo el mundo lo leyó, sí. Es una chica que estaba, bueno, privada de su libertad, por supuesto, ¿no? Sí, es una muchacha que tenía 21 años, estaba privada de libertad, vinculada al consumo de drogas, pedía esta atención psicológica, tenía un hijo chico, estaba en situación de calle. Y bueno, se terminó quitando la vida. Es una situación que lo peor es que ella, incluso no sé si no habló directamente con usted, pidió por favor ayuda psicológica porque se había hecho unos cortes. Sí, yo no la conocía a ella. Pero ella pidió la historia ayuda. Y cuando conocí que había ocurrido el desenlace,
pedí para ver el expediente y encontré esa acta que mostraba ese planteo, ese pedido. Sí. Y ese pedido ilustra de uno de los grandes, de dos de los enormes vacíos que tiene el sistema TOEB, que es la atención a las adicciones. Es un problema también afuera de la cárcel, pero que dentro de la cárcel es muy grande. Sí. Muchas de las personas y las personas jóvenes que cometen delitos lo cometen vinculados a adicciones, al no control de las adicciones o a obtener recursos de las adicciones, o porque quedaron enganchados al mundo de la droga, al mundo delictivo de la droga, y hay que encarar ese tema con programas, con asistencia, con atención psicológica. Y por otro lado, el tema de la salud mental. El tema de salud mental, personas que llegan con una cantidad de problemas acumulados durante su vida, por su familia, con depresión, y la depresión lleva de la mano a la violencia sobre sí mismo o a la violencia sobre otros. Entonces son agujeros grandes que el país tiene. Hay cosas buenas también que se están haciendo, por eso digo, creo que hay un área muy complicada, hay un tercio del sistema que hay trato cruel, inhumano, degradante. Es así, lamentablemente es muy doloroso decirlo, pero es así. Hay un sector donde cualquiera que entra ahí se deteriora, se deshumaniza. ¿Algún diario tituló tortura? ¿Es mucho decir? Bueno, son dos cosas distintas y en el informe está desarrollado en detalle. Una cosa es trato cruel, inhumano y degradante y otra cosa es tortura. Tortura es cuando hay, en los dos casos tienen en común que es un dolor añadido, es un dolor que se agrega. En el caso de la tortura es voluntario, es una decisión. Alguien decide, esta persona yo la voy a torturar para sacar información, para que sufra, para hacerlo algo ejemplarizante o, en fin, por algún otro motivo. En el caso de las malas condiciones de reclusión, en general, en la jurisprudencia internacional y en la normativa, se entiende que no hay una decisión, una voluntad de torturar, de hacer sufrir a la persona, sino que hay un problema estructural, un mal manejo, una mala gestión, o carencias económicas o carencias de programas. Por eso se le califica como trato cruel, inhumano y degradante. Cruel, porque es un dolor innecesario; degradante, porque cualquiera que está allí se degrada, pierde salud, pierde educación, pierde capacidad de diálogo. Y es inhumano porque eso no es propio para personas, eso no es para personas, y a veces yo lo escucho y lo veo en los mensajes en las redes sociales, cuando la gente dice, no, fulanito cometieron un delito, que se pudran en la cárcel, que se revienta, que les den palo duro, que los revienten a todos. Si me permite ahí, Petit, ¿sí? Porque, ¿sí? A ver, evidentemente el trato cruel, las condiciones inhumanas, lleva muchísimo tiempo. Esto se arrastra, es el gran problema que tienen la mayoría de las cárceles en el mundo, en realidad. Tal vez no tan acentuadamente como puede estar ocurriendo acá o en algún otro país, pero en definitiva no somos especiales en ese sentido. Bueno, en todo caso, menos, lo único que se podría hablar es que por lo menos ahora lo que hay es un porcentaje que es bastante parecido al que tiene los peores números, que es de situaciones carcelarias que pueden llegar a ser hasta ejemplares, si se quiere, que antes tal vez ni siquiera existían. Yo creo que nosotros vamos bastante atrasados con el tema, nos falta mucho. Hay muchas cosas buenas, por eso he señalado también, hay un tercio del sistema, en el cual hay cosas muy positivas, cosas innovadoras, cosas que hay que multiplicar, donde hay cultura, donde hay emprendimientos productivos. Donde hay condiciones de rehabilitación. Donde hay condiciones de rehabilitación. Pero hay dos tercios del sistema en los cuales no las hay. Un tercio muy grave, donde hay condiciones crueles, inhumanas y degradantes, donde realmente la situación es muy, muy negativa. Y otro tercio donde las situaciones son un poquito mayor que un tercio, donde también son negativas, pero a veces se encuentran algunas oportunidades y no las calificaría como trato cruel, inhumano, degradante. Y tú dices de la tortura, eso se refiere a una particular experiencia, a un sector de reclusión, que es el módulo 12, donde hay lo que se llama confinamiento en solitario. Donde allí hay un aislamiento de las personas que no tienen menos de 2 horas de contacto con otras personas. Tienen que tener por lo menos 2 horas de contacto humano relevante para que, según las normas internacionales, eso no sea calificado como tortura. Pero bueno, esos son los grandes números. El documento también plantea algunas recomendaciones y creo que hay que trabajar para que esas cosas buenas que hay, como tú decías, crezcan y se multipliquen, porque, de nuevo, la mala cárcel es violencia para mañana. Y hay que pensar, por un lado, los derechos de las personas, pero hay que pensar también, aún egoístamente, yo que estoy en mi casa tranquilo, quiero que esa persona que está presa, que llegó a la cárcel porque cometió un delito, o porque se presume que lo cometió, después el juicio dirá si lo cometió o no, yo quiero que cuando salga de la cárcel y lo cruce, porque me lo voy a cruzar, porque en el Uruguay no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua, cuando me lo cruce yo creo que esa persona tenga educación, trabajo, un oficio, una familia, una casa, un techo, y no me vea no que como un vuelva a enemigo. reincidir, Y está clarísimo. Claro, que no vea al mundo como un enemigo. Sí, ahora, en este país no hay pena de muerte.
el número de fallecidos por homicidio o suicidio en el sistema carcelario nuestro, también parte del informe da cuenta que ha sido increíble, o sea, es récord en ese sentido. Bueno, Pareciera sí. que no es la pena, no está en las leyes habilitada la pena de muerte, pero Sí, ahí hay algo ahí muy, muy lamentable, que hay una parte del sistema, por eso es degradante, por eso es inhumano, que funciona destruyendo personas, destruyendo futuros. De nuevo, no porque haya una persona que diga, bueno, voy a poner esta máquina para destruir, pero hay ahí como un problema que no se ha podido resolver. Hay países que, es un tema complejo en todos lados, pero hay países que lo han logrado resolver, y países que estaban igual o mal que nosotros. Los países nórdicos no nacieron con un buen sistema penitenciario. Hoy tienen 20% de reincidencia y tienen una muy baja cantidad de población penitenciaria porque encontraron vías de prevención, de trabajo cultural, de trabajo en la comunidad que evitaron eso. ¿usted cree que es un tema de presupuesto, mundo, Petit? ¿Cree que es un tema de presupuesto? Porque acá es donde empezamos, bueno, ¿a qué le damos más? A la educación, que está pidiendo llegar al 6% del PBI, le damos más a las cárceles. ¿Es un tema de presupuesto? Yo creo que uno de los primeros, claro, yo creo que es muy buena la pregunta. Yo creo que uno de los temas pasa por no dividir tan tajantemente lo que es de la escuela, lo que es de la cárcel, lo que es del barrio, porque la persona que está presa tiene un hijo que va a la escuela o que debería ir a la escuela o debería ir al liceo, tiene una familia, tiene un barrio y debería trabajar. Claro, Entonces, pasa que pero esos vasos cálculos se comunicantes, hacen va en todo cada lo rendición mismo. de cuentas, no se puede obviar. Ojalá hubiera sí, pero infinidad una cosa de es cuando tú recursos. llenas los casilleros, y dices, bueno, acá pongo 10 pesos, acá pongo 5, acá pongo 4, pero otra cosa cuando tú miras la película en general y dices, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son los objetivos? Y ahí yo creo que es muy parecido a lo que hay que hacer en la cárcel y lo que hay que hacer afuera en la comunidad. Entonces, en definitiva, hay que ver que lo de la cárcel no es de la cárcel y lo de la sociedad no es de la sociedad, es todo lo mismo, es la misma sociedad. Entonces, lo que hay que pensar es en educación, en salud, en cultura, en familia, en comunidad, en las adicciones, en salud mental. Canalizarlo por distintos lugares, pero que llegue a todos y que no queden esos agujeros negros, como le llamamos nosotros, donde una persona que insólitamente está en el poder del Estado, donde el Estado lo tiene bajo su control, lo tiene en su casa, en sus edificios, y donde podría tener todo para poder dedicar la atención y que la cárcel sea como un CTI de las políticas sociales, porque allí llega... ¿Qué opina de algunas de que van a hacerle juicio desde el presidente hasta el ministro del Interior por esos abusos o malos tratos o negligencia justamente en la responsabilidad que le compete al Estado cuando tiene privados de libertad? No, a ver, ahí hay situaciones muy distintas, ¿no? Hay situaciones muy distintas, ¿Hay que recompensar a las familias? Yo creo que hay algunos casos donde es clarísimo que sí, que hubo una acción de omisión del Estado en los cuales personas que perdieron salud o que perdieron su vida, el Estado, y la perdieron porque el Estado controló mal o el Estado no controló. Bien. Yo creo que ahí es clarísimo que el Estado tiene que resarcir ese daño. Y que el hecho de esa persona que fue víctima, porque se trata como, yo lo hablamos el otro día con el fiscal. Yo le decía, bueno, lamentablemente hay muchos delitos que ocurren en la sociedad, pero muchos delitos que ocurren en el corazón del Estado, porque la cárcel es el corazón del Estado. Y allí es un gran tema, es decir, cómo combatimos esos delitos, porque lamentablemente hay diariamente extorsiones, amenazas, heridos, agresiones, abuso sexual, y hay que evitar todo eso. Pero a ver, Petit, yo entiendo la lógica, ¿no? Pero con ese criterio, imagínese la familia de la víctima del recluso, ¿no? Sí, sí. A ellos no le compensan ni con un peso y van a recompensar tal vez el maltrato si se pone de la otra vereda, me parece que la primera atención que desde hace rato se está reclamando es la atención a las víctimas de la delincuencia. Que hay que atender a la víctima, totalmente de acuerdo. La víctima ha sido un gran olvidado y ahora esperamos que con el nuevo Código de Proceso pueda tener una voz en el juicio, pueda ser escuchada. Sí. Que en algunos casos hay que resarcir a la víctima, no hay duda, y de hecho eso se puede hacer. La persona puede recurrir cuando lo que ocurrió fue debido a una omisión del Estado. En estos casos, en el caso cuando la persona está bajo la tutela del Estado, lo mismo, hay que hacer un juicio, hay que hacer un reclamo, y sea el juez el que verá que si eso es pertinente o no es pertinente. Ahí hace poco leí un trabajo que decía un criminólogo que decía, el infinito dolor de las víctimas, porque es infinito, sí, y todos conocemos gente que ha sido víctima de delitos o leemos lo que es el daño que provoca un delito y sabemos que provocan un dolor infinito. El infinito dolor de las víctimas no nos tiene que llevar a aplicar un castigo infinito a quien fue el autor de eso.
porque eso nos va a traer más violencia y más dolores infinitos. Entonces creo que cuando uno es víctima de un delito, cuando uno lo sufre personalmente, le sale justamente la reacción natural, primigenia, de responder también con violencia. Pero el Estado tiene que cumplir otro rol. El Estado no puede rapiñar a los que rapiñan, robar a los que roban, matar a los que matan, o secuestrar a los que secuestran. El Estado está para educar, integrar y socializar. Petit, muchísimas gracias por esta telefónica y seguramente, bueno, cuando ya una vez sus recomendaciones hayan pasado por las manos de quienes corresponde, podamos invitarlo al programa para debatirlo, Bueno, ¿sí? Con mucho gusto y ojalá este informe sirva para construir, que como te decía, hay cosas que marcan de muchos problemas, pero también de cosas buenas, y hay que apoyar a toda la gente que está haciendo cosas buenas en temas complicados. Muchísimas gracias. Chao, chao. Entonces, era Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema carcelario. ¿Les parece que está bien que el Estado indemnice de alguna manera, compense a las familias de los privados de libertad que padecieron maltrato o directamente, bueno, que hubo un acto de violencia, lo mataron? Omisión de asistencia. El Estado incurre en omisión de asistencia. Pero si es por eso, permanente, porque digo, es permanente. Quizá cuando empiece a doler económicamente se mire esta situación, porque esta situación no es nueva. En el 2009 vino el relator especial de Naciones Unidas y nos dijo, señores, las cárceles uruguayas son inhumanas. Acá todo el mundo quedó, ¿cómo? Nosotros, democracia, inhumanas, cárceles. Bueno, después, ¿qué pasó? Después vino... 2012, volvieron. La ley de humanización de cárceles, ¿se acuerdan? Bueno, pero que lo único que hizo fue... Primer gobierno de Sanguinetti. Abrieron las tranqueras y que saliera todo el mundo. De Vázquez. De Vázquez, sí, perdón. sí. Ministro José Díaz. A ver, hubo en el primer gobierno de Sanguinetti también, ¿eh? De todos modos, si nosotros seguimos visualizando esto como, señores, los que cometen un delito tienen que ser castigados por los propios pares, porque acá el castigo es de los propios pares, yo creo que la situación de inseguridad no se va a resolver de esta manera. Si no cambiamos el chip. Naciones Unidas en 2012 dijo, bueno, algunas cosas hicieron, pero las cuestiones siguen nombrando, siguen repitiendo los mismos errores con nuevos nombres. Instituto Nacional de Rehabilitación le pusimos. Dijo Naciones Unidas, le cambiaron el nombre, pero siguen haciendo lo mismo que hacían antes. ¿Quién se rehabilita hoy en una cárcel? En la medida que no entendamos que el partido contra la inseguridad se juega en las escuelas y en las cárceles, ahora, vamos a vieron que así. hay temas que seguramente tengan, estén al alcance de autoridades, poderlo solucionar, dinero mediante, cambio de gestión mediante, pero mira esto, el informe relata, no tengo los números clarísimos de memoria ahora, pero vos tenés un cupo determinado para privados de libertad que quieran estudiar. Y dicen, es un cupo pequeño, creo que es 500. Cuando en realidad dicen que quieren trabajar 1.200. Sin embargo, fueron 200 nada más. Entonces, está aquello de que tenés los cupos, tampoco ellos lo utilizan, no se puede obligar a trabajar o estudiar. Hay cosas que van más allá del poder de cambiar cosas que tenga ¿no? el gobernante de turno, el gerente de turno, Debería ser obligatorio. Y cuando se dice, saltan que no se puede. Uno de los peores datos, si me permitís, porque tiene que ver con esto, obviamente el peor es la cantidad de muertes, ¿no? Que es una vergüenza, pero uno de los peores datos es que solo el 30 y poco % trabajan y solo el 20 y poco % estudian. O sea que lo que debería ser obligatorio porque hace a la rehabilitación, resulta que lo tiene la minoría de los presos. Estamos en el reino al revés. Bueno, pero a ver, usted sabe, no se puede obligar a trabajar, ¿verdad? Se debería poder... no, pero no se puede. Aparte de los muertos, el informe habla de 2.500 heridos sobre una población carcelaria de 10.000 y poco. Es una cosa demencial. Y con relación a tu pregunta, que de alguna manera es la que dispara este intercambio, Victoria, tú decías, el Estado debe indemnizar. Claro, ¿por qué? Porque se aplica el principio general de derecho que establece que cualquiera que comete un daño tiene que repararlo. Si el daño, la pérdida de la vida, la lesión, es omisión, es consecuencia de la omisión del Estado, ya sea porque Andá a decirle a todas las mujeres muertas por violencia doméstica con denuncias hechas. No, pero son cosas distintas. No, acá estamos hablando... Cuando hubo denuncias, el Estado estaba enterado. Acá estamos hablando de un predio que está bajo el poder del Estado. Acá estamos hablando de un predio que está cerrado por todos lados, con guardia militar y que está bajo habla de que es el corazón del Estado, se entiende, pero a ver,
si hablamos de justamente omisión de asistencia o negligencia, llamarle como quieran, No, pero el principio general es creo otro. que aplica a muchas víctimas de delincuencia. No, pero el que comete, el principio general es que el que comete un daño tiene que repararlo. Vale para privados y vale también para el Estado. Y la manera, después es un tema de la prueba de que si realmente ese daño, esa muerte, esa lesión fue consecuencia de una omisión del Estado. Si se prueba eso, el camino para la reparación queda abierto. Déjame, sin embargo, dar otra perspectiva, lo que no significa que no esté de acuerdo con las manejadas acá. Una de ellas, y a propósito incluso de lo que Verónica decía, de que esto desde ya no es nuevo en nuestro país. Sin embargo, hay algunas señales. De hecho, acabamos de hablar con el comisionado parlamentario. No existía eso hasta hace muy poquito. No existía esa figura. Este comisionado parlamentario... ¿Cómo? Que se creó después justamente este llamado de atención que hicieron los organismos internacionales. El anterior fue Álvaro García. Sí, claro, fue Álvaro García. Pero que es muy reciente la historia del Uruguay. Sí, claro. Ahora, Álvaro, terminan siendo interlocutores de una realidad, pero sin demasiado poder de gestión. Al pasar de un dato el comisionado, que a mí no sé dónde ponerlo, hay dos formas de ponerlo. Uno, yo creía que era más bajo ese nivel de 1/3, donde las cosas funcionan bastante bien. Pregunto, si en cualquier política que uno quiera hacer, 1/3 anda bastante bien... A copiar ya. Da la sensación que la totalidad, entonces, no está tan inmensamente lejana. Y después, aunque parezca obvio, hay que recordar lo que dijo el comisionado. Mala cárcel hoy es violencia para mañana. Yo sé que eso puede costar internalizarlo, ¿viste? Interiorizarlo, hacerlo carne para la sociedad que está del otro lado de la cárcel, de los barrotes, padeciendo, bueno, la violencia que todos sabemos. Pero de verdad hay que entender ese concepto. De verdad, porque si no... ¿Rehabilitar o lo que queremos es venganza? Tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué? Las dos cosas porque el respeto al ser humano es adentro y afuera de la cárcel. Está clarísimo, pero las dos cosas tendrían que caminar en paralelo, ¿no? Y no que los delincuentes se pudran porque es como efecto boomerang, ¿viste? Vamos a la primera pausa y cuando regresemos, Ballena Azul.